Bienvenidos a una emisión más de Ideas Geniales. Y hoy hablaremos de una que tiene que ver con todos nosotros, la democracia. La democracia, decía Winston Churchill, es el peor de los sistemas de gobierno, el peor, con excepción de todos los demás. El menos malo, diríamos hoy. Y para hablar de este tema me acompaña Isabel Revueltas. Muchas gracias Hola. por estar con nosotros, Isabel. ¿Qué te parece la democracia? ¿Es una idea genial? ¿Es el peor de los sistemas? ¿O es el menos malo de todos? A mí me parece que entraste increíble, porque estás sacudiendo la idea genial que es perfecta. A mí me parece que es perfecta, es una idea perfecta. A lo largo de la humanidad se ha ido llenando de particularidades de cada una de las sociedades. Pero efectivamente, ponerse de acuerdo, un sistema para gobernar a todos, tremendo lío. Y es un tremendo lío que ha estado desde el inicio de las primeras sociedades, desde el inicio de las tribus. ¿A qué hora vamos a ir por el mamut? ¿Quién va a ser el encargado? Ponerse de acuerdo ha sido una de las cosas más difíciles en la humanidad. Por su etimología, democracia significa demos, pueblo, kratos, gobierno. Ya El estás en gobierno Grecia. del pueblo. Exacto. ¿El pueblo gobierna? A mí nunca me preguntaron si había que subir impuestos o si había que poner más penas para tal delito. A mí nadie me pregunta si hay que distribuir agua aquí o sembrar sorgo allá. ¿A ti sí? Lo que pasa es que estás hablando ya de la democracia representativa, pero ya dimos un brinco muchísimo en la historia, ya en el siglo XVIII. Regresemos a Grecia. Regresemos a Grecia con esta idea de que el pueblo, ¿no?, por la etimología, es quien daba las soluciones, las opiniones, y ellos tienen una idea genial de estratificar según la edad esas opiniones y esa toma de decisión. Las ciudades no eran tan grandes, eran ciudades-estado, estoy hablando de Atenas. Lo que se hacía era, en una asamblea, todos podían opinar y todos se escuchaban. Te estoy hablando de todos porque era un pueblo pequeño. Evidentemente eso déjame no se puede. Déjame interrumpirte. Todos no. No, Las pero- mujeres no opinaban. Ok. Los menores Ahí de vamos. 30 años no tampoco. opinaban. Eran Los hombres, esclavos no tampoco. opinaban. Eran un poquito, esa es la democracia, un grupitito. Tenías menos de 30 años, no opinabas. Eras mujer, no opinabas. Eras Exactamente. esclavo, no opinabas. No Eras opinaba. extranjero, no opinabas. O sea, Claro, pero la idea trasciende de tal forma que todas esas ciudades-estado de Grecia también son heredadas a uno de los imperios y uno de los momentos históricos más importantes, que fue el Imperio Romano. Y ya en Roma, eso que nosotros conocíamos como democracia en Grecia, lo perfeccionan y se llama república. pero ahora tú te fuiste más, ahora la que diste el salto fuiste tú. claro. Porque antes, digo, Platón la despreciaba, es el gobierno de la muchedumbre, qué horror. Sí, claro. Aristóteles te pone como una forma pervertida de gobierno, dice hay formas rectas y formas tergiversadas, formas torcidas. Él presenta la república como una forma ideal, Sí. y la democracia. La chusma toma decisiones. Déjame dar un salto y ahorita regreso a Grecia. Ok. Decía Churchill, así como dijo lo primero, decía otra cosa. Decía, el mejor argumento contra la democracia es hablar 5 minutos con el votante medio. Hable usted con el votante medio, no sabe nada, ni de economía, ni de política, ni de sociedad, de nada. Esa persona va a elegir. ¿Qué va a elegir? Decía Churchill. Vuelvo a Pericles. Vuelvo a Grecia. Vuelves a Grecia. Platón y Aristóteles no eran muy afines a la democracia, muy afectos. No, ellos hablaban de que las oligarquías, o sea, una sociedad y un grupo de esa sociedad que tuviera intereses económicos, que tuviera intereses para gobernarlo, era lo ideal. Pero entonces caías en que no estaba siendo representante y representación de esa sociedad. Vamos por partes. Cuando se dan cuenta en Grecia, sí, tenemos todo el tema de incluso Platón y todas estas ideas de cómo el ser humano entendía el mundo que vivía, estamos todavía muy en ciernes de entender esas sociedades complejas, y es a lo que yo ya quiero llegar con la democracia representativa, que me parece una idea genial. Vamos a brincar ya al siglo XVIII. Ya habían pasado esas oligarquías, todos esos gobiernos de los reyes, de los emperadores, que se concentraba en una sola persona las decisiones de todos. Generalmente acababan en guerras, acababan en sumisión, acababan O tú vas en... muy rápido No. o yo voy muy lento. No. Es que lo que te quiero decir con la representación es en qué momento la idea genial de la democracia es: yo delego mi derecho de que se escuche mi voz en unos representantes. Eso es modernísimo.
Y en esa ley y en esos derechos En del palabras de hombre... Bobbio, yo voy a decidir quién decide por mí, el diputado Así cual es. o la senadora Me tal. encanta, así es. Dice Bobbio, esa es la democracia, la forma La de gran gobierno ciudadanía, ese es donde el... nosotros elegimos quién toma las decisiones colectivas. Sí. Pero déjame regresar y ahorita voy a Bobbio y a la democracia representativa. El primer ejercicio democrático, entre comillas, había asambleas entre los partos, había asambleas entre los hindúes, pero el primero del que tenemos noticias es el que hace Solón, el sabio Solón, pide opinión. El que inventa el voto es Clístenes, el voto secreto. Escriben una tablita, echen y que nadie sepa si es roja o es negra la tablita, es el voto secreto. Y sobre eso se va abordando, se va creando un momento estelar, es Pericles, la Grecia clásica, pero eso se viene abajo otra vez, llegan los dictadores, señores, aquí yo decido. Claro. Rousseau dice, no es el pueblo puede ser engañado, tiene que ser alguien que interprete al pueblo, es el legislador. Yo sé lo que ustedes quieren, ustedes no saben lo que quieren, yo sí. Y el legislador interpreta la voluntad del pueblo. Ahora, suena muy romántico esto de que el pueblo decide, pero un pueblo informado, un pueblo culto, Claro, pero un ¿de pueblo dónde salen preparado. esos legisladores? Vamos a desmenuzar esa representatividad que tanto importó y que tanto decían todos esos pensadores del siglo XVIII. Evidentemente, las ciudades son enormes, los problemas son múltiples. La gente es igual ante la ley, pero distinta cada una en sus necesidades. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Pues vamos a tener representantes que salen, así como en la Asamblea griega o en la República Romana, salen de esa misma población. Evidentemente, quien lea, luego hablamos del caso de México, ¿no? Porque en todas nuestras constituciones, hasta que no sabías leer o escribir, no votabas. Pero bueno, eso vamos a hablar de la particular mexicana. Volviendo a este siglo de los derechos del hombre, varones, no mujeres, no esclavos, no ni... Bueno, esos derechos de representación, salen esos legisladores de esa misma comunidad, de esos mismos habitantes, para no ponerle pueblo, de esos mismos ciudadanos. Delegas tu derecho, yo tengo derecho a que me escuchen. Tocas un tema crucial, los derechos. Porque imagínate que en este gobierno, ahora cito a Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, decía Abraham Lincoln. Muy bien, ya sea democracia directa, en que todo el pueblo vota por todo, o democracia representativa, en que elegimos a los que van a hacer las cosas por nosotros, imagínate que una mayoría, y aquí entramos a otro gran pensador que es Tocqueville, que una gran mayoría decide que los niños de ojos azules sean asfixiados. En cuanto nazca un niño de ojos azules, será asfixiado. Es un ejemplo extremo. El 90% de la sociedad lo decide. ¿Se debe aplicar esa decisión? Es la mayoría. Obviamente hemos ido ¿Por qué no? por la historia caminando. La mayoría lo decidió, ¿por qué no? Bueno, afortunadamente en los estados modernos, justamente para paliar esos grandes defectos que tenía la dictadura de la mayoría, de la mayoría, entonces se pulen esos derechos y entonces empieza tan importante las voces de las minorías. Y el siglo XX es el siglo por antonomasia de las minorías. Los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, lo que dice Martin Luther King, no es posible que la mayoría piense que este apartheid o este sistema racista es correcto. Y se empiezan otra vez a hablar de derechos. 200 años después de la Declaración de los Derechos del Hombre, estaban en el siglo XX en la máxima potencia económica, en el máximo héroe después de las guerras tan grandes que tuvo ese siglo XX, todavía discutiendo los derechos de los hombres, que si por color, que si eres mujer. México, las mujeres votamos hasta 1953. Entonces, se va puliendo ese sistema representativo y esos ciudadanos van levantando otras voces. Ahora es la voz de la minoría. No porque la mayoría diga este ejemplo que tú pones, eso es correcto. Pero, volviendo a tu pregunta... la democracia, este gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, tiene límites. Y esos límites se llaman derechos humanos. Absolutamente. Y es un consenso internacional que te dice, sí, puedes votar, pero no todo. Claro. Puedes decidir por mayoría de votos, mayoría más uno, pero no en todos los casos y no puedes hacer lo que te dé la gana. Oye, pero fíjate qué fantástica la raíz etimológica latina de la república. Es lo que corresponde a lo público, lo que corresponde a todos. Entonces, creo que esa idea de la república, siempre una república por encima de una monarquía, incluso las monarquías llegaron a perfeccionarse con los parlamentos, representatividad. Bueno, no en México, en la Nueva España, esos aires de las Cortes de Cádiz de principios del siglo XIX permearon para que tu voz se escuchara. Nosotros ya somos americanos, nosotros somos otra cosa con respecto al Reino de España. Necesitamos cosas específicas. Entonces, lo específico a través de la representación
es lo que te va dando después ese derecho como población, seas minoría, seas mayoría, seas mujer, seas niño, todos tenemos derecho. Ahora, me parece que la democracia sí es la idea genial de la mejor forma de gobierno. O la menos mala, siguiendo a Churchill. Bueno, pues alguien tiene que poner orden, si no, volveríamos a esta masa de sociedad, Caín contra Abel, ¿me explico? Tiene que haber un orden. Hoy en día, en África, países como China y como Rusia, dicen los analistas, invierten mucho para combatir la democracia. Ellos quieren tener un autócrata con el que hacer negocios directos, tú me vendes tu madera, tú me vendes tu mineral, y el pueblo no va a intervenir. Y por eso están tan preocupados de que crezca la democracia. Pero son ejercicios concretos que hacen Rusia y China, dicen los analistas, para evitar esto. Entonces, hoy en 2024, hay gente que está muy preocupada porque crezca la democracia. La democracia es imprescindible. En el porfiriato estábamos todos muy felices porque habíamos logrado la estabilidad política y el progreso económico. Y sin embargo, la pata más coja y la pata más endeble de ese gran edificio que fue ese progreso y esa modernidad fue la democracia. No podían opinar, no había prensa, no podías elegir a otra persona, todo pasaba por un grupúsculo que fueran obviamente la gente muy cercana al dictador, a Porfirio Díaz, y eso lo que hace es erosionar y darte la sensación de que no es correcto, yo necesito que mi voz se escuche. Y la gran revolución mexicana y la gran revolución y nuestra Carta Magna de 1917 recoge ese espíritu de no volver a caer en un autoritarismo, no reelección. El poder puede recaer en cualquiera de nosotros, votamos por ti, puede ser votado. Pero tengo una pregunta. En México, ya vamos hoy a nuestro país, ¿hemos aumentado los índices democráticos o hemos disminuido? ¿Estamos avanzando o estamos retrocediendo en materia democrática? Porque mucha gente dice, a mí no me importa quién gobierna, si es un dictador, si es la señora, si es el señor. A mí que me den lo mío y yo estoy en paz. Eso es un gran error. Y eso es el gran problema de las democracias, el que tú pienses que no formas parte de ella. Y el que tú pienses que tu opinión o que, ay, quién sabe qué están haciendo. Perdón, es tu representación en ese gobierno. Si no entendemos como ciudadanos eso, pues estamos perdidos. Y eso es lo que está pasando, que en el último minuto que tenemos hay que hablar de esta sociedad, nosotros cómo participamos en esa democracia. Está muy cerca en la época en que no teníamos oportunidad de votar. Te estoy hablando de hace 30, 35 años. Daba igual. Y esos logros son porque estás consciente de tu ciudadanía. Pues entonces creo que concluimos tú y yo, y creo que estamos de acuerdo con esto. Este próximo 2 de junio hay que salir a votar. Totalmente. Hay que salir a votar. Si no votamos, no estamos participando, no estamos opinando, no estamos contribuyendo con nuestra voz al desarrollo del país. No importa qué rumbo queramos, pero tenemos que votar el próximo 2 de junio. En eso estamos de acuerdo. Estamos absolutamente de acuerdo. Informarnos y ejercer esa representación a la cual tenemos derecho. Pues el tiempo se nos ha acabado. Gracias por habernos acompañado a este programa que produce ADN 40 y el Centro Ricardo Salinas Pliego. Y nos vemos la próxima semana. Gracias.